Daniel, gracias por este ratito. Bienvenido, buenas noches. Mientras me acerco, ¿qué impresión tenés de lo que está pasando en la Argentina? Preocupado. Me parece que hay una situación muy difícil. Este repunte del dólar, esta devaluación tan dura, esta incertidumbre, no está acompañada por una serie de medidas que me parece deberían ser urgentes, ¿no? Ya el país estaba en emergencia, ya era necesaria la declaración de emergencia alimentaria, habida cuenta de la cantidad de chicos en los comedores, habida cuenta de la destrucción de empleo, del continuo aumento de los alimentos, y con este salto devaluatorio, ya mañana, pasado, en esta semana, los hipermercados están remarcando. Basta empezar a notarlo ya mañana mismo. Hoy no ha habido precios, mañana van a estar por un 20, un 30% de remarcación en los alimentos. Y la verdad que la preocupación es viajar a Washington para tomar deuda, es estar preocupado por los mercados, que puede ser atendible. Ahora, esto tiene que estar acompañado por declarar la emergencia alimentaria, fortalecer la asistencia a comedores escolares y comunitarios, por aumentar de manera urgente la asignación universal por hijo, las jubilaciones mínimas. Me parece que son agendas que hoy lamentablemente no están presentes en el debate, ni pareciera que estén en la preocupación del gobierno, ¿no? Alberto, ¿lo ves más cerca del pensamiento económico de Nielsen o de Kicillof? Me parece que Alberto expresa una, digamos, amplia, convocatoria de distintos sectores que es para ponerle un freno al gobierno. Es decir, Sí, Alberto presidente claro. Así como Macri expresaba algo que le quería poner un freno al kirchnerismo. Lo digo es, el día después, ¿qué imaginás de Alberto tomando decisiones económicas o por dónde pasa? Vos que básicamente vas a reclamar y vas a demandar desde el apoyo hacia el propio Fernández, seguramente que tome cartas en el asunto en esto que estás planteando. Yo creo que en este sentido es de tan gravedad la situación actual que va a dejar este gobierno, que vamos a estar todos de acuerdo, todos los sectores, en los primeros tiempos del gobierno de Alberto. Va a tener que defender la industria, garantizar que se genere empleo, defender el salario, convocar a un Consejo Económico y Social donde empresarios y trabajadores acuerden una salida a esta crisis. Y me parece que, así como ha habido racionalidad para ponerle un freno al presidente, me parece que va a haber racionalidad para transitar los primeros tiempos, para reconstruir el salario, reconstruir la producción, reconstruir el mercado interno, que nos permita avanzar en los problemas estructurales que tiene nuestro país, pero en una situación de cierta estabilidad, con la mayoría de los argentinos adentro, que este gobierno ha dejado maltrecho al costado del camino. Correcto, Daniel. Eso en general no se logra de la noche a la mañana. Fue la utopía del Macri con nadie pagará impuestos a las ganancias y tantas otras cosas. Después tienen límites explícitos. Ahora, el tema es, imagina, ayer Alberto dijo, voy a ser soy un convencido y voy a ser un trabajador más por la despenalización del aborto. Entonces va a ir al Congreso y va a enviar un proyecto. ¿Vos imaginás que va a ir al Congreso a pedir una emergencia alimentaria como la que vienen reclamando ustedes? Por ejemplo, yo creo que la primera semana se va a declarar la emergencia alimentaria. No puede pasar de los primeros... ¿Y eso qué implicaría? Eso implicaría resolver el problema del hambre en la Argentina. Pero está bien, pero ¿qué sería la emergencia alimentaria? La emergencia alimentaria es priorizar en las partidas presupuestarias la asistencia a través de las escuelas y los comedores escolares de la alimentación del conjunto de los chicos. Ampliar, mejor dicho, incrementar el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo, que lo trituró la inflación, y convocar un acuerdo para que haya una baja de la inflación en los alimentos, establecer una batería de medidas legislativas que impliquen una quita del IVA en los alimentos, que impliquen una distribución equitativa en la góndola de productores para que haya una mayor variedad en la oferta de alimentos. Es decir, ley de góndolas, digamos que todavía no pasó el filtro. Que es absolutamente necesaria, y me parece que hay una diferencia entre lo que propuso Macri y lo que propone Alberto. Macri mintió, digamos, y por eso la sociedad lo castiga tan fuertemente. No es que tuvo una propuesta que no pudo concretarse. Él, por ejemplo, creo que se dijo por algunos representantes de la campaña, nunca llevó un proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias, nunca estuvo un proyecto que pueda implementar lo que prometió en campaña. Alberto propuso una agenda que es absolutamente distinta al presidente actual
y que se va a implementar. O sea, puede encontrar límites, puede encontrar aspectos que sean difíciles por la situación del país, pero de ninguna manera se va a dejar de llevar adelante una agenda que priorice el trabajo por sobre el endeudamiento que hoy propone el presidente. Mientras te acomodamos un poquito el micrófono, Daniel, yo pensaba, Nacho, nada de todo esto va a estar en los anuncios de Macri, digamos. Nada. No, nada. Salvo nada el mínimo imponible de ganar. Por ahora, Paulino, por ahora. Pero lo planteaba yo en el inicio y ahí un funcionario me escribía que no cierre la posibilidad de que haya un segundo anuncio con medidas concretas para los sectores más vulnerables. O sea, asignación universal por hijo, quizás un aumento, sí. Tal vez un aumento de emergencia a los jubilados, etcétera. Exactamente. Que se especule mucho durante la jornada de hoy. Sí, porque es donde es la línea de flotación del gobierno. Ese es el punto en el que el gobierno, según la evaluación que hacen, fallaron o evidentemente el mensaje no convenció. Se habló de un aumento en las retenciones de 4 a 6 pesos por dólar exportado a propósito de la devaluación. Pero lo descartaron. Después lo descartaron. Sí. Lo descartó Echeverre y al día de hoy, a esta hora, Miguel Ángel Echeverre ha dicho Luis Miguel Echeverre, perdón, no hay aumento de retenciones posibles. Sí, llegó a una publicación en un diario y evidentemente Echeverre advirtió un enojo de un sector nuevamente que ha recibido y le ha dado demasiadas muestras de cariño al gobierno y podía complicarse también ese núcleo. ¿Eso sí podría ser parte de una decisión de Alberto? ¿El aumento de retenciones por caso? No lo sé. No lo sé en concreto cuál va a ser. Digo, para el plan. financiar, porque usted me dice, vamos a hacer esto, pero esto es plata, digamos. Entonces, de algún lado hay que sacarla. Deuda difícilmente se pueda tomar en el comienzo. Va a tener que ser con una administración muy prolija, digamos, de los fondos. Bueno, me parece que Alberto ha marcado con claridad el problema que tiene que ver con las LELIQs y con lo que se paga de intereses. Lo planteó incluso de manera muy didáctica. 8 días de intereses de LELIQ implican poder abastecer y garantizar los medicamentos de todo un año para los jubilados. También el problema es que si no paga las LELIQ, ¿quién le paga a los ahorristas los depósitos que tienen en plazo fijo? Pero que ha habido una enorme irresponsabilidad en este endeudamiento, hay que renegociar un montón de compromisos que se han tomado. O sea, se hablaría con los bancos para decir, bueno, vamos a renegociar toda esta bola de las LELIQ que hay que desarmar, digamos. A mí me parece que acá, si no, no es viable el país. O sea, acá hay que ser claro, hay que ser concreto. Lo que se ha dejado y lo que se ha construido como herencia es un país muy complejo, muy complicado. Gracias a Dios se ha construido el suficiente volumen político para garantizar el suficiente respaldo de un presidente para que pueda discutir con los acreedores externos, con los organismos financieros, con los intereses que expresan los bancos, incluso con los sectores del campo, que habrá que ver cuál es la decisión final respecto de las ganancias que se obtienen por los derechos de exportación. Ahora, me parece que estamos en crisis, estamos en una situación donde el gobierno estamos en 35% de pobreza. Si esto pega un salto devaluatorio que impacte y no hay medida de fondo, vamos a estar por sobre el 40% de pobres. Hay que hacer algo con eso. Y eso tiene que ser un acuerdo que quienes están teniendo ganancias extraordinarias, que son unos pocos, pero que tienen muchas, tienen que sentarse y entender que el país tiene que ser vivido por todos quienes lo integramos. Daniel, apelando a tu brevedad, hoy la CGT descartó medidas de fuerza. Nicolás del Caño le pidió desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores que hagan un paro de 36 horas activos para demostrar el descontento con el gobierno y evitar, entre comillas, un golpe de mercado. Mañana hay un paro de los metrodelegados del subte por un tema puntual entre las 5:30 de la mañana y las 7:30 de la mañana. Ustedes habitualmente los miércoles hacían ollas populares y demás en la previa de las elecciones. ¿Mañana también se produce o van a cesar creando un impas hasta? Nosotros vamos a esperar a que el gobierno tome medidas, creemos que es necesario. O sea, mañana no hay ollas populares. Nosotros no vamos hoy a llevar adelante medidas desde nuestro movimiento, desde el conjunto de organizaciones sociales que nos movilizamos en conjunto. Corriente Clasista y Combativa y tantos Vamos a estar en discusión esta semana. Esperamos anuncios concretos y aspiramos a que ese sea el camino. El gobierno hoy tiene una enorme responsabilidad y me parece que no puede dar la espalda al problema que está generando la inflación, el salto inflacionario que se vive en los alimentos estos días. Tiene que ser acompañado por medidas, si no, va a ser responsabilidad del gobierno transitar días muy difíciles, ¿no? Nosotros vamos a actuar con prudencia y lo estamos expresando con claridad y estamos teniendo y pidiendo reuniones al gobierno para llevar
estos planteos y ojalá que se pueda escuchar. Gracias, como Gracias. siempre. Enorme placer.